y oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, como hacemos siempre, para que Él dirija esta reunión. Bendito seas, Padre amado, alabado y bendito sea tu santo nombre. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, con gozo, con alegría, sabiendo que tu Santo Espíritu nos guía a entenderla y siempre tienes un mensaje para nosotros. Queremos pedirte que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas este estudio, que también nos hables a cada uno conforme a lo que necesitamos y que bendigas a aquellos que estén en camino o que no pueden venir por causa de su trabajo o lo que sea, que tú los consueles y los animes también en sus casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 15. ¿Tienes una Biblia? ¿Tienes una Biblia? ¿Puedes ahí un momento? Vamos a ver desde los versículos 22 al 26. Éxodo 15, 22, 26. Gracias. Dice así la palabra: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí la palabra que nos toca hoy. Una palabra que lo primero que hace es sorprendernos, ¿no? Porque acabamos de ver y de estudiar lo que Dios ha hecho con el pueblo, cómo ha librado a los israelitas del ejército egipcio. Hemos mencionado la columna de humo y la columna de fuego, una presencia milagrosa de la actuación de Dios con su pueblo para protegerlos. Y es sorprendente que de lo que dice el versículo 15, o sea, el versículo 22 de este capítulo en adelante y hasta el capítulo 17, lo que dice la historia son 3 relatos de quejas de ese pueblo, testigos de estas maravillas que acabamos de ver. Testigos de cómo Dios los libra, testigos de cómo Dios los protege. Pues desde aquí hasta el capítulo 17, 3 historias que se repiten de un pueblo que increíblemente, después de estos cánticos de alegría que acabamos de ver en este capítulo 15, el cántico de Moisés y de los hijos de Israel, el cántico de María, pues son cánticos de triunfo, cánticos de alegría. Y a partir de ahí dice que Moisés dirige al pueblo, dice el versículo 22, hizo Moisés que partiese Israel, estaban en la orilla del Mar Rojo y están en la parte oriental del mar, y se dirigen hacia el desierto de Sur. Por eso que parece que desanima, ¿no? A mí eso a veces me desanima, y la historia del pueblo parece que desanima. Dice, tan contentos que están hace un momentito,
ya están quejándose otra vez al momento, ¿no? Pero bueno, es la historia del pueblo y la historia del pueblo de Dios en general, ¿no? Somos propensos a quejarnos enseguida que las cosas se tuercen. Siguiendo con el relato, el desierto de Sur, Sur, la palabra esta, Sur, S-H-U-R, significa muro o pared. Según los estudiosos, parece que el nombre era debido a que el terreno formaba como una especie de acantilados de piedra que separaban lo que era la zona central, el corazón del Sinaí, de la zona del mar donde estaba el Mar Rojo. De ahí el nombre, Sur. Después de 3 días de andar, según dice el versículo 22, anduvieron 3 días, se calcula que en esos 3 días podrían haber andado entre 40 y 50 kilómetros, pues el agua empieza a escasear. Nos imaginamos que para salir de Egipto y para empezar la caminata que iban a andar, pues llevarían provisiones de agua, llevarían sus odres, llevarían alguna forma de carretar agua, pero son 3 días, va mucha gente, va ganado, hay que dar de beber al ganado y el agua empieza a escasear. Para ponernos un poco en situación, pensemos una familia hebrea que está acostumbrada a vivir relativamente bien en Gosén, allí en Egipto. Ellos habían creado allí su zona de confort, ¿no? Y posiblemente tendrían agua fresca. El Nilo es un río caudaloso, un río grande, habría algún afluente, algún riachuelo que les proporcionaría agua fresca y se encuentran, pensemos que se encuentran en un cambio radical, ¿no? Estar cómodamente en tu casa, de repente salir con prisas, de la manera que salieron de Egipto, y cargar con lo que podían cargar y introducirse en un desierto. Así que el cambio de vida es muy brusco, ¿no? Quiero contar esto un poco pensando en la razón del enfado de Dios, ¿no? Ya la disposición era mala en ese sentido, decir, bueno, estamos caminando, sí, hemos salido de Egipto, pero las cosas no son muy agradables. Tenemos que llevar el ganado, tenemos que aguantar a los niños, pues, oye, las condiciones son incómodas. Supongo que montarían tiendas cuando llegaba a un sitio donde parar, desmontarían tiendas, vuelta a arrancar, y esas condiciones pues van produciendo un mal ambiente, ¿no?, en la gente. Y entonces, claro, ¿qué sucede? A la primera oportunidad explota, ¿no? Porque ellos están andando y piensan que al llegar a la zona de Mara, allí va a haber agua, de hecho la había, ¿no? Y entonces, al llegar a ese momento en que ven que el agua que hay en Mara no es potable, acaba ya la gota que llena el vaso, ¿no? Ya encima de que todo va de la manera que va, encima llegamos aquí y no tenemos agua para repostar. Es lo que llamamos ahora una frustración, ¿no? Ahora enseñamos a los niños a que aprendan a corregir sus frustraciones. Antes los educábamos, ahora los corregimos para que cuando se frustran, que lo sepan superar. Es otro tipo, ¿no? Más sabio, seguramente. Pero igualmente hablamos fácilmente del pueblo de Israel y juzgamos muy bien al pueblo de Israel, pero ¿cuántas veces no nos pasa ahora a nosotros, ¿no? Cuando surge un problema de los que llaman problemas del primer mundo, ¿no? Nosotros tenemos problemas que si los comparas con el tercer mundo o con algunas zonas de África o algunas zonas subdesarrolladas, pues nuestros problemas son ridículos, pero
estamos en casa, se va la luz, ¿no? Pues parece que todos son problemas, encuentras problemas por todas partes, te das cuenta de que dependes de los enchufes y de los interruptores como si te fuera la vida en ello, ¿no? En mi casa, por ejemplo, que todo es eléctrico, pues se nos acaba el mundo, ¿no? O, por ejemplo, una cosa más así, un corte de internet, o que te quedas sin wifi. Ya algunos jóvenes, vamos, simplemente que no funcione el WhatsApp, ya parece que se para el mundo, ¿no? Un problema tangible, evidente, es cuando hay un corte de agua, ¿no? Nosotros hemos tenido una avería allí enfrente a nuestra casa hace poquito y trajeron garrafas de agua. Pues ahora tenemos que coger garrafas de agua mientras reparaban aquello y vuelves a cosas que son problemas del primer mundo, pero que para otros países y en otros lugares son problemas cotidianos. Tienes que estar cargando agua todos los días, ¿no? Pues nosotros, cuando nos pasa cualquier cosita de estas que demuestra las ventajas que tenemos en estos adelantos, pues tenemos esa frustración, ¿no? Porque ese día va a ser un día diferente, ¿no? Hay que usar menos el fregadero, hay que repartir el agua, hay que tener cuidado, ya no es un día normal, ¿no? La frustración de los israelitas, como vemos, se desata cuando llegan ahí, a Mara, contando con que allí había fuentes de agua para beber, para refrescarse, para reponer el suministro de los odres o de lo que llevasen, y se encuentran eso, que dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, versículo 23, porque eran amargas. Dice que en la actualidad todavía se encuentran terrenos ricos en sales en esa zona cerca del Sinaí, y hay oasis con aguas salobres. Dice que en la actualidad todavía hay este tipo de aguas, ¿no? Por eso la palabra Mara, que significa amargura, que es lo que dice el versículo 24, era muy apropiada para esa zona, ¿no? Porque parece ser que esas aguas pues estaban imbebibles, ¿no? No eran potables. Entonces surge la pregunta, ¿no? El pueblo, versículo 24, murmuró contra Moisés. Lo primero ya buscaron un culpable. Y el pobre Moisés, que es el líder, el que los está sacando, el que está llevando la batuta allí delante, le dicen: ¿qué hemos de beber? Y hacía 3 días que estaban diciendo, capítulo 15, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Eso forma parte del cántico que hace 3 días estaban entonando y parece que ya se han olvidado, ¿no? Porque lo triste de esta historia es que los israelitas no oran a Dios, no ruegan a Dios por ese enviado. Lo triste es que se olvidan de todo lo que acaban de vivir hace 3 días y directamente buscan a Moisés para echarle la culpa, ¿no? Conocían su poder, habían sido testigos de sus maravillas, pero el pueblo murmuró contra Moisés, que era el representante de Dios, era quien les pasaba las instrucciones de Dios. El hecho de que murmuraran contra Moisés era como si estuvieran murmurando contra Dios, ¿no? Pero como he dicho antes, es muy fácil juzgar, pero si miramos para nosotros mismos, ¿cuántas veces nos pasa que estamos cantando el domingo en el culto, alabando a Dios, y unos
días después, a veces unas horas después, ya nos estamos quejando, ¿no? Como si olvidásemos todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces es una lección que es muy fácil verla en ellos, pero que también tenemos que mirarnos a nosotros muchas veces, porque fácilmente perdemos la perspectiva, ¿no? Y fácilmente vemos también aguas amargas, sin valorar que a veces es por algo insignificante, cuando el Señor nos da tantas cosas y tantas bendiciones, ¿no? Y Moisés sí que ora a Jehová. Moisés clamó a Jehová, versículo 25. Esto es algo que se va a repetir toda la historia, los que ya habéis leído la historia del pueblo del Éxodo de Israel. Continuamente, muchas veces, está Moisés intercediendo en oración delante de Dios por este pueblo. A veces hasta se llega a enfadar, ¿no? Y Moisés, aquí en esta primera ocasión ya, bueno, segunda ocasión, porque primero lo había hecho delante del Mar Rojo, y en esta segunda ocasión dice que clama a Jehová, y Jehová ¿no le contesta? Le contesta y le muestra un árbol, ¿no? Recibe contestación en el momento. Le enseña un árbol a Moisés con propiedades para que el agua se endulce y se haga potable. Según los eruditos, existen árboles de ese tipo en el mundo con esa virtud. Son árboles que ahora no se encuentran en esa zona de Sinaí, pero en esta ocasión sí los había. Entonces hay árboles que tienen esa propiedad, ¿no? Que pueden endulzar y aprovechar, que se puede aprovechar un agua que hasta hace poco era amarga, ¿no? Pero lo importante aquí es que Dios dio instrucciones y Moisés las cumplió, mostrándose obediente, mostrándose fiel al Señor a quien le había clamado, ¿no? En segundo lugar, vemos que estando allí, versículo 25, la segunda parte, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, sigue dando instrucciones, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que vemos que la prueba de fe que Dios les había enviado, llegado a un sitio donde hay agua que no pueden beber, y no superan la prueba, porque enseguida recriminan a Moisés y suspenden. Así que lo primero que hace el Señor es, este pueblo hay que trabajarlo, ¿no? Vamos a darle instrucciones y vamos a darle ordenanzas. Ya no espera, esto es interesante porque siempre asociaba yo, hablo por mí, a Sinaí, donde Dios le da instrucciones a Moisés, que a su vez enseña a su pueblo, y aquí ya hay un adelanto. Es curioso que ya no espera a Sinaí para empezar ese proceso de formación que va a tener el pueblo mientras está por ahí errante, ¿no? Sino que les da estatutos y ordenanzas para aplicar en esa nueva forma de convivencia en la que están viviendo, que tenían que aplicar en su viaje a la tierra prometida. Y en su misericordia y previsión les promete una bendición especial a quienes sean obedientes. Si quieres oír mis mandamientos y guardar estos estatutos, ninguna enfermedad de las que envío a los egipcios te enviaré a ti.
Ellos habían visto todas las pruebas que habían recibido los egipcios. Así que el hecho de que serían guardados de las enfermedades típicas de Egipto, Dios mismo dice: yo soy Jehová tu sanador. Él sería el sanador. Qué grande, ¿no? A pesar de cómo es este pueblo, de cómo enseguida protestan y murmuran, pues el Señor tiene palabra de bendición, no juicio, tiene palabra de bendición, ¿no? Y dice que serían guardados, y no solamente guardados, sino que Dios mismo sería su sanador. Si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7 y versículo 15, aquí en este libro de Deuteronomio hay muchas promesas y mucha palabra de Dios para su pueblo, y aquí hay algo relacionado, ¿no? Dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y un texto más, esta vez en Salmos, capítulo 103, Salmo 103, versículo 3, un texto relacionado y bien conocido, donde dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Las normas y ordenanzas servían para esa convivencia, también servían para mantener el orden. La presencia de Dios constituía ya un poder sanador, como dice ahí, ¿no? Y a partir de aquí es una constante con su pueblo, porque el obedecerle, igual que lo es ahora, significa la vida, y el desobedecerle, no guardar sus estatutos, enfoca hacia la muerte, ¿no? Así que esto es una constante ya a partir de este versículo, y a partir de este libro en toda la Biblia continuamente se repite: si obedeces, si guardas, pues tienes bendición; si no, pues todo lo contrario, ¿no? Y eso sigue aplicando a día de hoy, ¿no? Porque la palabra de Dios es eterna, como sabemos, y el Dios que tenemos ahora es el mismo Dios que tenían ellos en aquel momento. Dios es el mismo y no cambia, y nunca va a olvidar lo que Él dice y ha dicho a su pueblo, ¿no? Y lo va a seguir aplicando. Es verdad que no va a hacer la vista gorda con el pecado, ¿no? Entonces, estas normas, estas instrucciones y estas promesas siempre tienen la contrapartida, ¿no? Si oyeres, la condición, si oyeres e hicieres lo recto y vieres, si no lo oyes, ni haces, ni obedeces, sabes que el Señor no va a estar ahí apoyando, ¿no? Eso fue lo que hizo con su pueblo. Nunca pasó por alto el pecado que pudiesen cometer, que quisieran hacer lo que les daba la gana. Es verdad que Dios no tiene acepción de personas. Si hacemos el mal, seamos israelitas, seamos egipcios o seamos la iglesia de hoy, Dios va a juzgar. Solo nos pide que oigamos atentamente su voz a través de la palabra, que hagamos lo recto delante de sus ojos, que oigamos sus mandamientos y que guardemos sus estatutos. Esto es lo que nos pide el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.